Aparecieron en los diarios las encuestas, las más recientes. Ipsos Apoyo publicó en El Comercio un sondeo nacional urbano-rural que le da a Toledo, a Alejandro Toledo, una ventaja por encima de los otros candidatos, Keiko Fujimori y Luis Castañeda Locio. Humala está un poquito más abajo, pero parece ser que, de acuerdo a tanto Ipsos Apoyo, CPI, Datum, parece estar configurándose un escenario del pelotón de los de arriba. Vamos a ver qué pasa, sobre todo con la renuncia de Mercedes Arauz, que el porcentaje de intención de voto, la verdad, no era tan significativo, pero vamos a ver si esto mueve o no las preferencias electorales. Fernando Tuesta Soldevilla, director del Instituto de Opinión Pública de la Católica y reconocido analista político, está con nosotros esta mañana para comentar al respecto. Hola Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jaime? Buenos días. Con la salida de Mercedes Arauz, ¿se mueve el pelotón? ¿Crees que ya hay un pelotón? 4 o 5 candidatos, es decir, Toledo, Castañeda, Keiko, Ollanta y por ahí Kuczynski. ¿Crees que ahí se va a definir la cosa? Bueno, luego de casi un mes de silencio de encuestas, lo que tenemos estas 3 seguidas, ¿no? Y efectivamente uno puede observar, en primer lugar, que este primer grupo de 3 no han cambiado significativamente lo que era diciembre. Había una cierta tendencia que efectivamente se ha establecido ahora en enero con claridad, ¿no? Se pensaba que cambiaría, ¿no? Que PPK tendría una escalada. Bueno, ese es un tema, ¿no? El se pensaba siempre pasa por periodistas, analistas que consideran que los hechos puntuales muchas veces deben afectar inmediatamente intención de voto, ¿no? Y no es así. Los temas que uno sigue no necesariamente los sigue el ciudadano de a pie. El voto, creo que la intención de voto se configura con un conjunto de variables, no solamente por una noticia, ¿no? O un evento. En este caso, lo claro es que todos dan a Toledo quien concentra mayor intención de voto. Y Castañeda, casi todos, en segundo lugar, pero más que los lugares, importan las tendencias y los porcentajes. Porque puede haber el margen de error ahí también, ¿no? En todos hay margen de error, ¿no? Obviamente que esa es la característica de un sondeo de opinión. Pero además duplican a Ollanta Humala. Ollanta Humala ya no está en el grupo de hace algunos meses, digamos, compitiendo por la mayor tajada de la torta electoral de intención de voto actual. Y a su vez él duplica a PPK y hasta ese momento Mercedes Arauz. Por lo tanto, lo que estamos viendo ahora no necesariamente se tiene que modificar, porque este no es una salida de los de arriba, sino que esta es una salida de los de abajo. Cosa distinta que ocurrió, por ejemplo, si queremos hacer con todas las distancias, de la salida de Curi en relación a la competencia municipal, que algunos quieren asociar, creo, de manera errónea, por una razón principal. En el caso municipal existía una alta polarización entre dos. Acá hay más. Acá hay 3, y además quien sale no es uno de los 3, sino es uno de abajo. ¿Quién crees que se beneficia con la renuncia de Toledo? ¿Hay alguien que se beneficia? De Mercedes Arauz, quiero decir, con la salida de Mercedes Arauz. ¿Toledo puede ser que se beneficie? ¿Quiénes hasta ese momento señalaban su intención de voto a favor de Mercedes Arauz? Probablemente el militante aprista y un sector quizá todavía con simpatía por ella. Perdón, sí, por ella. Ahora, ¿qué va a hacer el militante aprista en ese momento? Va a esperar probablemente la decisión que asuma en estas horas, en estos días, la dirección del APRA. No necesariamente la va a cumplir. Tampoco creo que el APRA decida votar por alguno. Probablemente lo que va a es retirar toda la plancha. Y estaríamos en la misma situación que el año 2006, donde el partido de gobierno, en aquel entonces, Perú Posible, perdió a sus candidatos presidenciales y se quedó solamente con lista parlamentaria. Ingresó con las justas al Congreso. Sacó 2 congresistas. Bueno, hay 2 congresistas, uno de los cuales ya se retiró incluso de Perú Posible. Ahora ¿Le puede pasar al APRA lo mismo que a Perú Posible entonces? Obviamente el partido aprista es un partido mucho más organizado.
pero el golpe que se le confiere justamente a este partido organizado puede tener también impacto decisivo. Corre riesgo, indudablemente, del tema del umbral. Tengo la impresión que el APRA lo puede superar. Pero tu pregunta iba, ¿quién se beneficia? Yo creo que se puede distribuir esta intención de voto, pero probablemente en un primer momento puede haber una retracción, es decir, por ejemplo, declarar alguno, por ahora, no sé, un indeciso, diría voto en blanco, y quizá decidir al último en términos de voto estratégico. Ahora, en el espectro hay algo que no podemos obviar o mutilar, que es la encuesta de IDICE que ha aparecido ayer, que más bien muestra resultados, no sé si confusos, pero Castañeda aparece con los números que las otras tres encuestadoras le dan a Toledo y en el primer lugar. ¿Cómo observar este tipo de encuestas? Ahí tenemos la de IDICE justamente. Mira, ahí está, 27.8 a Castañeda, 20 a Toledo, 19 a Keiko, 10 a Humala. Digamos, de Keiko para abajo la fotografía es bastante parecida a las demás, si acaso, ¿no? Pero en el primer lugar, ¿qué es esto? ¿Margen de error? No es margen de error. Sácame la duda. No es margen de error. Lamentablemente, en nuestro país como en otros países, surgen empresas o se crean empresas de dudoso trabajo que no hacen sino tratar de confundir al elector y que muchos candidatos o políticos se toman de ella justamente para decir, miren, en realidad el resto está mal o hay para todos, con lo cual todos se desprestigian, ¿no? Esto es así, ¿no? O sea, esto más o menos lo que intenta es neutralizar lo que las otras publican, algo así. Ya, no quiero decir nada más en relación a esta empresa que por cierto se beneficia de muchos contratos con el Estado. Veremos qué pasa con esta empresa después del 28 de julio de este año. Vamos a ver si es que sigue teniendo servicios, ¿no? Vamos a ver ahora al candidato PPK. PPK se esperaba, como te dije, que entre diciembre y enero pues tenga una subida más o menos que lo ponga cerca del 10. Pero no ha remontado mucho. Con la salida de Mercedes Arauz, él puede agarrar ese porcentaje. ¿Tiene todavía mucho más que subir o ahí se queda PPK? Si uno observa, ya no en términos globales, sino acercándose a la intención de voto por estratos, PPK tiene una intención de voto muy alto en AB. Y en AB es donde generalmente el seguimiento de la política es muy cercano, frecuente. Digamos, los medios circulan también por allí con mayor frecuencia, la discusión sobre los asuntos públicos es más amplia y entonces se crea la sensación de crecimiento mayor. Pero el AB o el A es la élite y por lo tanto hay la sensación que hace creer que esto sucede. Y entonces se dan con la sorpresa que entre diciembre y enero casi no hay variación, no hay variación, ¿no? Esto no quiere decir, esto no tiene nada que ver con si es buen o mal candidato, si tiene un buen programa, una buena plancha, lo que fuera. Acá lo que importa es la intención de voto de la gente, que no es nuestro análisis. Pues la intención de voto se construye sobre un conjunto de variables racionales, irracionales, digamos, empatía con el candidato, si lo conocen, si no lo conocen, en fin, hay una cantidad muy grande de variables. Pero además, no importa, para el caso de los chicos o medianos, solo lo que ellos hacen, que pueden hacerlo bien, me refiero en términos de campaña, sino que se abra una posibilidad arriba. Porque, Jaime, estamos delante de una torta electoral donde hay pedazos repartidos. Entonces, por más que yo tengo ganas de ampliar, se tiene que abrir el espacio para ampliar. Es cierto que uno puede presionar para ganar algunos sectores de aquellos que pueden ser más sensibles, pero los otros pues también hacen campaña. Y acá muchas veces, por eso es importante, no solamente cómo
posicionas tu candidatura, sino también muy importante cómo reposicionan los otros, si le es posible hacerlo. ¿Quiere decir entonces que la torta ya está repartida? No, bueno, sí, en este momento hay un reparto. ¿Pero ese reparto se mantiene? No necesariamente se va va a quedar así el 9 de abril. Mira, hace 5 años, en intención de voto en enero, Lourdes Flores ganaba. Y no ganó, como todos sabemos. Entonces esta repartición a enero tiene efectivamente esa fotografía, que a su vez tiene otras fotografías el año anterior que te hacen una película.